Bienvenida al Club de las Mujeres Imperfectas, un lugar donde hablamos sobre la sombra que todas llevamos dentro. Mi nombre es Eliana Vázquez y soy la autora de Espacios de Soledad, un blog enfocado en la mujer que camina desde la baja autoestima hasta llegar al amor propio. Es por ello que he creado este podcast, para conversar junto a mis invitadas de lo que no nos gusta para usarlo a favor de lo que nos gusta. Quédate junto a nosotras y descubre nuestras mejores imperfecciones. Hola amiga imperfecta, bienvenida al Club de las Mujeres Imperfectas, el podcast donde desnudamos el alma para hablar de la sombra. Mi invitada de este episodio es Irta López, una mujer que estudió psicología para ver si conseguía entender de dónde venía su inseguridad y su baja autoestima. Sentía que todos tenían sus amigos y eran felices y ella no. Sin embargo, tras terminar la carrera, seguía sin saber muy bien por qué le pasaba esto. Así que siguió estudiando programación neurolingüística, psicología positiva, coaching. Consumía mucho contenido de crecimiento personal y espiritualidad. Incluso probó distintas terapias alternativas, pero nada conseguía saciar su profunda sensación de soledad, de aislamiento, de vacío y de tristeza. Hasta que empezó a leer sobre la sombra. Por primera vez en su vida podía permitirse conectar con lo peor que había dentro de sí misma, reconocerlo y abrazarlo. Fue liberador. Desde entonces, hace poco más de un año, su chip ha cambiado. Ya no se siente tan insuficiente, incapaz o defectuosa. Ha seguido aprendiendo sobre el apego y la influencia de la infancia en nuestra personalidad y bienestar psicológico como adultos. Ahora siente que tiene una herramienta poderosa para gestionar sus emociones desagradables y hacer crecer su amor propio. Y ella es imperfecta por muchos motivos, entre ellos porque a menudo siente una rabia desmedida y le habla a los demás, sobre todo a las personas que más quiere, de una forma impropia. Y hoy viene a conversar sobre esta rabia para entenderla mientras la verbaliza. Irta, qué bueno tenerte por aquí. Bienvenida al club. Muchísimas gracias, Eliana. Estoy encantadísima de estar aquí y poder hablar de esto aquí contigo. Sí, yo también estoy muy encantada, Irta, porque yo siempre hago mención, no es la primera vez que conecto con Irta, queridas amigas imperfectas, porque ella ya estuvo en mi blog muchísimo antes de que yo creara los proyectos de escritoras invitadas, ella ya estuvo en mi blog y habla sobre la introversión en este post, hermosísimo por demás, que es un tema muy recurrente en lo que desarrolla Irta en su blog, ¿no? De hecho, tu blog se llama, tu web se llama Introvertidamente Tuya, y es un lugar preciosísimo, que bueno, al final hablaremos de ella para que invitemos a nuestras amigas. Y vamos a empezar de una con este tema, que wow, nos va a sacar a todas una reflexión bastante buena, y quiero empezar con esto. ¿Cómo descubriste, Irta, que había en ti una sombra que se llama rabia? Pues la verdad es que fue hace muy poquito, en febrero de este año, que yo le puse ese nombre, ¿no? Y que soy consciente de toda esa rabia que yo siento pues casi cada día, en muchos momentos del día. Y fue a raíz de unas sesiones que tuve con un psicólogo. Él iba a venir a dar una formación aquí en Las Palmas, en la ciudad donde yo vivo, pero se canceló y yo iba a ir a la formación tanto por interés personal como profesional. Y en ese momento yo estaba pasando por la separación de mi pareja Ok. y me sentía como que no conseguía yo gestionar todas esas emociones de soledad, de frustración, de impotencia. Sentía que como que no cabía en mí, ¿no? Que no me sentía flotar. Y entonces tuve un par de sesiones con este psicólogo Ok. y bueno, le comenté un poco mi historia de vida. Y en un momento dado él comentó, pues imagino que a partir de todo eso tienes que tener reprimida una rabia de la hostia, ¿no? Como, como dicen ellos. Y es cierto, cuando él me dijo eso, me quedé como diciendo, wow, pues sí, la verdad es que sí, que yo en mi día a día siento mucha rabia,
Mucha rabia etiquetada luego como frustración, impotencia, como ira. Eso de me siento fatal porque el otro ha hecho algo que me ha molestado, que no debería haberlo hecho así o de esa manera o en ese momento, que debería haber hecho otra cosa, que yo tendría que haber hecho otra cosa, en fin. Una energía ahí enorme, reprimida, intentando controlarla para que no explote. Y me encantó en ese momento en el que él me lo hizo ver, ¿no? Porque hasta ese momento yo simplemente pensaba que yo estaba mal, o sea, que yo estaba mal de la cabeza, que yo no podía ser así, que tenía que controlarme. Sí es cierto que, bueno, subconscientemente sí que había tomado conciencia de mi mal humor, pero cuando él le puso la etiqueta de la rabia, para mí fue como entender, además cuando él lo relacionó con mi pasado, ¿no? Entonces ya yo entendí que es verdad que esa rabia es energía ahí súper reprimida desde hace un montón de tiempo y que explota ante cualquier mínima incomodidad o malestar o situación un poco tensa con los demás, pues ya, buf, estalla, ¿no? Y sale sin mucho control. Wow, Mm. qué Así bonito. que fue, sí, Qué para mí bonito, sí, sí, a mí no me, de verdad te digo, Irta, una de las premisas de este podcast es no juzgar, porque todas en algún momento hemos estado conviviendo con la rabia, en algún momento de nuestras vidas, o conviviendo con las diferentes sombras con las que he conversado hasta el día de hoy, que este es el episodio 25. mm, Bueno, y después de, como te decía antes de grabar, después de conversar con tantas mujeres, me doy cuenta que para algunas es fácil hablar de la sombra, pero para otras no. Y fíjate tú, es reciente lo tuyo. En febrero le pudiste dar nombre a esto, ¿no? Estamos hablando de hace poquitos meses. Y me gusta algo que has dicho, la rabia muchas veces se viste de diferentes formas. A veces se viste de frustración, a veces se viste de tristeza, de impotencia. Sabes, ella usa muchos camuflajes, muchas vestimentas. Y si no le ponemos un nombre a esto, y gracias a que esta persona te lo hizo ver de forma profesional, porque a veces te lo hacen ver tus padres o tus amigos o tu pareja de forma no precisamente profesional y te cuesta más darle el nombre, pero una persona certificada con la que asumes una confianza y vas a él para que te ayude y te dice, esto se llama rabia, mm, está inmersa en algún lado de ti, la estás disfrazando, te estás refugiando en otra emoción para reprimirla y luego tú dices, es liberador saber que esto tiene un nombre y que voy a ir a trabajar con él, ¿no? totalmente. Para mí es lo que te digo, es como hasta ese momento yo decía, vale, siento tristeza, siento envidia, siento soledad, incomprensión, frustración, pero la rabia de verdad que para mí fue algo que le dio bastante sentido y que me permitió. Pues una vez que yo me siento en ese momento rabiosa, que me siento que me llevan los fantasmas y que echo espuma por la boca literalmente, decir, vale, Irsa, ok, para, ahora estás sintiendo rabia, vamos a ver esa rabia qué está camuflando, ¿no? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿Qué pensamientos son los que te están llevando a sentirte y actuar así? Y sobre todo y fundamental para mí ha sido eh, tras identificar un poco y tomar un poco de conciencia sobre eso, para mí nunca llegaba a ser suficiente para disolver o regular esa emoción, pero para mí la clave es vamos a ir hacia atrás a algún otro momento de tu vida en el pasado, especialmente en la infancia, en el que tú te sintieras así. Porque para mí esos momentos de rabia o las emociones que experimentamos hoy en día que son desagradables, incómodas, molestas, que no nos gustan, vienen muchas de ellas del pasado, de un momento en el que sentimos esa emoción y como niños no teníamos recursos emocionales, ni cognitivos, ni psicológicos para reaccionar de otra manera. Entonces quedó allí como un casquillado, quedó hecho nudo, ¿no? A mí me gusta últimamente pensar en nudos emocionales, experiencias que vivimos en el pasado que nos hicieron sentir de cierta manera que no supimos gestionar porque tampoco los adultos que nos rodeaban en ese momento nos enseñaron a gestionarlo, no nos tranquilizaron, no nos aportaron confianza en nosotros mismos, no nos aportaron seguridad. Entonces queda ahí como archivado, pero mal archivado. Y hoy en día cuando sentimos
o vivimos experiencias similares, activamos el mismo patrón. ¿Tú conoces el cuento de el elefantito que estaba atado a una cadena? No, 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 no. Cuéntalo. Vale, pues se trata de un elefante pequeñito que trabaja en un circo, ¿no? Que vive en un circo y entonces cada noche lo atan a un poste chiquitito que en realidad el, el elefantito, aunque es chiquito, pues no puede, o sea, él intenta desprenderse del poste, pero no puede, porque es más fuerte el poste que él. Pero a medida que va creciendo, el elefante se convierte ya en un elefante tremendo, con una fuerza increíble, pero aunque sigue atado a ese poste que es chiquitito y que en realidad, con mover el pie incluso podría liberarse de él, ya ha asumido que no puede. Entonces, para mí la comparación hoy en día es así, ¿no? Es como yo siento hoy en día una inseguridad, una rabia, una tristeza, que realmente a nivel cognitivo tú le puedes decir al elefantito, ah, pero si ese poste lo puedes arrancar, tú eres muy fuerte, pero ya tiene tan interiorizada una vivencia, unas emociones, unas creencias que por mucho que tú le digas, a veces que no, que ni siquiera tiene fuerzas para intentarlo. Él, por mucho que tú le digas, ya ha asumido que no puede. Pues hoy en día es igual, ¿no? Siento una emoción y dentro de mí hay un sistema de creencias, de emociones, de vivencias que se han ido perpetuando a lo largo del tiempo y que refuerzan la idea que yo tengo de mí misma, que ahora a nivel consciente y a nivel racional, por mucho que tú me digas, ay, Irsa, tú eres una persona madura, adulta, tienes un montón de recursos, pero no los aplico porque en mí no hay esa energía o esa actitud como para creérmelo y ponerlo en marcha, ¿no? Pero si tú me explicas, como le explicarías a ese elefante, tú ten en cuenta, recuerda, cuando tú eras un elefante chiquitito, yo entiendo que en ese momento tuviste que sentirte muy desesperado, muy frustrado, muy inseguro de ti mismo, que aprendiste a verte a ti mismo de esa manera, pero a partir de ahí de recordar, sobre todo de sentir, no se trata solo de entender, sino de sentir, de recordar, de conectar con lo que fuiste, con lo que viviste y con lo que sentiste en aquel momento, entender de dónde viene tu inseguridad actual, tu desmotivación, tu rabia incluso, pues ahí ya es cuando empiezas a liberarte un poco de culpa. Para mí ha sido así, al menos el proceso, ¿no? Y entonces ya puedes ver las cosas de otra manera y proponerte intentar cambiarlo, ¿no? No sé Ujú. si tiene mucho sentido lo que he tratado de explicar. Tiene muchísimo sentido, bastante sentido. Me encanta lo que has dicho del elefante. Y un terapeuta es el que te dice, es el que te dice, ese poste ya no es de tu tamaño. Es un pequeño postecito Mm, que cuando eras pequeño te quedaba grande, pero ya no, tienes que mover la pata, ¿ok? Y claro, tú no sabes cómo mover la pata y el terapeuta es el que te dice, no va a mover la pata por ti, es el que te dice cómo es que vas a mover la pata y vas a poder arrancar el poste para tú poder seguir andando tu vida. Pero para poder identificar ese poste, Irta, ay, disculpa, estuve pronunciando mal tu nombre, es Irsa. Ahora que tú lo has estado mencionando, discúlpame de verdad que haya pronunciado mal tu nombre, Irsa. no te preocupes. Em, una vez que tú levantas esa pata y te das cuenta del tamaño del poste, Mm, pero hay que ir atrás. Y eso es la parte dolorosa y la parte fuerte. Ir atrás a ver en qué momento, y hasta se me hace como un nudo en la garganta, en qué momento alguien puso ese poste allí. Y esa parte es muy fuerte, porque no queremos hacerlo. Y pusiste un ejemplo preciosísimo del nudo, ¿ok? Imagínate, imagínate que quieres ir a hacerte un suéter de lana, ¿no? No sé si sabes tejer, yo alguna vez aprendí, pero realmente lo olvidé. Vas a hacerte un suéter de lana y consigues una lana, pero está toda llena de nudos, ¿ok? Puedes hacer lo siguiente, puedes ir al mercado y te compras otra, una nueva, ¿verdad? O puedes, con suficiente paciencia, desanudar todos los nudos, ¿ok? Y volver a enrollar tu lana para poder tejerte una bufanda o lo que sea. Pero ese proceso
de sentarte y desanudar todo, ¿ok? Que a veces no sabemos ni cómo fue que esa maraña terrible se volvió así. Es un trabajo de paciencia y de sentarte, de detenerte, ¿no? Porque no puedes eh, ah, de pie desanudar una maraña de nudos, no. Tienes que sentarte, detenerte, tomar un tiempo para desanudar todo eso. Y, y todo lo que has dicho es tan precioso porque realmente tus estudios en psicología te han llevado a comprender, porque esta es la parte fuerte, Irsa, es, ok, tengo un arsenal de teoría precioso, ahora ¿cómo lo aplico? Totalmente, yo te digo, estoy muy orgullosa de mi proceso como persona y como un profesional, porque te digo, yo misma he buscado ayuda profesional y, y muchos terapeutas, psicólogos, incluso coach, en fin, cantidad de personas que están dedicadas al crecimiento personal y con los que yo sentía que no podía pararme a desatar esos nudos, que no podía sentarme a mirar mi sombra, que no podía expresarla y reconocerla, sino que tenía que seguir mirando para otro lado, tirando hacia adelante con nudos y todo, con peso, con cargas, y decía, esto no va a ningún lado, esto no me está ayudando. Era al contrario, sentía muchísima más presión, muchísima más frustración, más culpabilidad, me sentía más inadecuada, porque claro, hoy en día tanto pensamiento positivo y tú si quieres puedes y tienes que simplemente quitarte o sacudirte eso de encima y tirar para adelante y decía, no, en realidad esto no me está ayudando a sentirme mejor. Por eso te decía que cuando empecé a leer sobre la sombra, para mí fue liberador porque empecé a entender que realmente todo lo que yo sentía inadecuado en mí no era tal que así, que yo no me sentía tan mal porque tuviese tantas cosas negativas, tantas cosas inadecuadas, sino precisamente porque no las estaba aceptando, porque no las estaba reconociendo y no las estaba integrando como parte de mí perfecta y totalmente válida, ¿no? Esa imperfección, esas sombras, esa rabia, la duda, la tristeza, la inseguridad, los miedos, la preocupación, la rumiación, todo, ¿no? Es algo que como adulta yo decía, bueno, como adulta y desde adolescente, que yo decía, ¿por qué yo soy así y no debería de ser así? Y trataba de quitármelo y ahora que puedo mirarlo y puedo ir hacia atrás, entenderlo y sobre todo darme el apoyo y el consuelo que me faltó en ese momento cuando yo me sentía así de mal y los demás me decían, ah, tú no le des importancia a eso, tú pues eso, simplemente sigue para adelante. Yo decía, pero es que esta duda y esta inseguridad que yo tengo no se me va tirando para adelante. Yo no tengo fuerza o yo no tengo esa clase de personalidad que simplemente tira para adelante y guarda las cosas en un cajón. Yo necesito poder expresarlo y liberarlo, ¿no? Ujú, sí, Y y la ahora, escritura te ha ayudado bastante, ¿no? ¿perdona el qué? La escritura. Ajá, Pues sí, la verdad es que yo no soy una persona constante. Precisamente la semana pasada un buen amigo me hablaba de un libro que yo mismo también regalé a una amiga, que es El viaje del artista, y ujú, te recomienda escribir todas las mañanas, nada más levantarte 3 páginas. Y decía, ajá, ay, qué bonito suena, pero yo sé que yo no soy así, ¿no? Pero sí es cierto que en momentos puntuales en los que me siento yo muy mal, por ejemplo, hace 2 semanas, que sentía, pues yo he seguido hablando con mi expareja, ¿no? Pero me sentía como muy abandonada y muy ignorada y yo necesitaba hablar con él y él estaba haciendo sus cosas y lo llamaba con ganas de hablar con él y de recibir su cariño, pero cualquier cosa que él decía me molestaba y yo decía, no puedo seguir así. Entonces, como tú dijiste bien antes, tomé un tiempo, me senté y empecé a escribir a hacer ese proceso de, vale, voy a escribir las creencias, o sea, qué es lo que siento yo respecto a esta situación, cómo me siento incomprendida, abandonada, cuáles son las creencias que tengo yo ahí, es que los demás tienen su vida, es que yo me siento insatisfecha con mi vida, entonces, vale, ese es el primer proceso, ¿no? Ese proceso en el que, al que todos llegamos más o menos, ¿no? Pues lo que pasa es que tú estás pensando que los demás no sé qué y no deberías pensar eso, la mayoría se queda ahí y realmente no lleva a ninguna parte, o no lleva muy lejos para mí al menos. sí, Entonces, eso el segundo ocurre. paso, No, perdón. después de escribir eso, lo que yo me permití fue escribir nuevas creencias, pero
un poco más adaptada, realista, ¿vale? Porque yo, las afirmaciones me gustan mucho, pero me da mucho miedo también. Estas afirmaciones del tipo, yo soy perfecta, yo soy merecedora de todo lo bueno que hay en este mundo, todo me sale a las mil maravillas, voy a tener un día estupendo. A mí eso me parece irrealista, me parece frustrante además, porque hay cosas en el día a día que te salen mal. Y si tú vas pensando, todo me va a salir bien, no vas preparada para encontrarte con cosas que no van a salir a tu gusto, ¿no? Pero sí que puedo ir haciendo adaptaciones en el sentido de, aunque haya cosas que en el día me salgan mal, yo tengo la capacidad para tomarme un tiempo, respirar y gestionar un poco esa emoción, ¿vale? Algo que sea, que yo también me sienta en control y en capacidad de gestionarlo por mí misma, ¿no? Y eso me permitió al día siguiente, fíjate tú, ese proceso removió o sacó a la luz una, un recuerdo de cuando era pequeña y yo sentí esa soledad tan grande, ese los demás tienen su vida y yo no. Y ese recuerdo vivido de manera intensa, lo más real posible, ¿no? Yo pues me veía en ese campamento con mi única amiga y en un descanso de después de comer. Yo recuerdo la típica escena de película de salir de la cabaña, mirar el campo y no ver ni un alma y yo saber que tenía una amiga que no sabía dónde estaba, pero que estaba con otras amigas y yo sentir la soledad más absoluta. Y como tú dices, es duro, pero para mí es totalmente liberador el recuperar tu pasado, entenderlo y honrarlo de alguna manera, ¿no? Respetar que las emociones que estás sintiendo y viviendo ahora, la persona que tú eres ahora, los miedos, las dudas, las inseguridades, la rabia, todo eso tiene un sentido. Y cuando viajas al pasado, cuando yo viajo al pasado, lo que tengo la sensación es de recuperar partes de mí misma que he ido relegando, pues eso, a la sombra, al inconsciente. Y me siento cada vez más completa y más capaz, más dueña de mí misma. Y te digo, para mí la clave ha sido esa, el respetarme, el respetar cada cosa que yo siento y que yo pienso e intentar darle un sentido, pero no desde la razón, desde la explicación consciente, desde la mente racional, no, sino desde la emoción vivida en el pasado, conectar mi experiencia, mi historia de vida. Es como que voy hacia el pasado con las herramientas que yo tengo ahora como adulta y le digo a esa niña que yo fui, que entiendo su sufrimiento en ese momento, que entiendo su desesperación, su frustración, su rabia, que entiendo que en ese momento en el que ella se sintió mal y no hubo ningún adulto que la apoyara, pues que ella se sintiera triste, es lógico, somos seres sociales, vivimos en comunidad, incluso cuando somos muy pequeñitos dependemos de los demás para sobrevivir. Pero en ese momento nadie le apoyó, nadie la validó, nadie respetó sus emociones y sus sentimientos y nadie le ayudó a entenderlo ni a canalizarlo de otra manera. Simplemente le dijo, eso está mal, no deberías sentirte así, no deberías hablar así, no deberías actuar así. Entonces la reprimió y le hizo ir creándose una imagen muy negativa de sí misma. Pero yo como adulta, si viajo al pasado y le digo, te entiendo, te respeto, y tranquila, porque eso va a cambiar y en un futuro tú vas a ser una persona diferente y vas a tener otros recursos, pues ahí ya vas deshaciendo todos esos nudos y te vas sintiendo más ligera o con más capacidad para crear un jersey bonito, porque si tú intentas hacer un jersey con un hilo lleno de nudos, no te va a salir un jersey bonito, lo vas a hacer, sí, pero a qué precio y cuál es el resultado y en fin. Claro. Y me gusta algo que has dicho, bueno, has dicho muchas cosas. Voy a tratar de rescatar muchas cosas de las que has dicho que me han gustado. Una es esa de viajar al pasado desde tu adultez, con herramientas ya, ¿verdad? O sea, porque sabes que esa niña que estaba asustada y se sentía sola no tenía las herramientas que tú tienes ahora. Y visitar el pasado, que va a doler, por supuesto, va a doler ese momento, pero igualmente va a ser revelador, esclarecedor. Y decirle a esa niña, desde tu adultez, incluso decirte a ti misma, a tu adulta, que ya tú no eres esa niña, y que esa niña la abrazas, la aceptas, la comprendes, pero ella ya tiene que dejar de vivir en ti y tú tienes que dejar de reaccionar de acuerdo a esa niña que no tenía herramientas, porque la que tiene herramientas ahora eres tú, la Irsa adulta, ¿ves? Y ese viaje al pasado
con herramientas es muchísimo más fácil que ir solo, sin una mochila de herramientas que realmente te puedan ayudar a ver el pasado desde otra perspectiva. Y algo que has dicho también acerca de lo de escribir, que estuviste escribiendo luego de la separación de tu pareja, y voy a aprovechar el momento para hacer una pequeña propaganda, o cuña, no sé, porque si estamos en podcast es algo así como una cuña radiofónica. No sé si sabes que yo tengo 2 talleres de escritura creativa. Uno se llama Escribir para depurar emociones y el otro se llama Escribir cartas de amor para sanar una relación. Y en este segundo yo propongo escribir 15 cartas a lo que fue la relación de pareja. Y es un taller muy bonito que yo estructuré precisamente de acuerdo a mi experiencia con el desamor, con el despecho, con el dolor que te causa la ruptura de pareja. Y es escribir 15 cartas en donde tú te des cuenta cuál fue tu responsabilidad y por qué eso que para ti fue tan importante culminó con la palabra ruptura. Y yo, bueno, digo cartas porque yo creo mucho en el poder depurativo que tienen las cartas y como una carta dedicada a la rabia, a tu expareja, a las personas que has amado, a tu silencio, a lo que diste, a lo que permitiste, a lo que no, al límite que no supiste dar, cartas a diferentes destinatarios te ayudan a ver tu corresponsabilidad y tu papel como protagonista de esa relación. Entonces, para mí escribir es muy importante y el libro del viaje del artista de Julia Cameron es un libro que yo también estuve haciendo un ejercicio diario y me ayudó muchísimo porque lo que ella propone hacer estos ejercicios de las 3 páginas en la mañana es porque a esa hora tu mente todavía no está contaminada de los cientos y cientos de pensamientos que tenemos al día y como está limpia, puedes a través de la escritura escribir lo que sea, tu subconsciente se puede asomar a través de la escritura, porque el subconsciente que está trabajando a diario en nosotras, a diario, aunque no nos estemos dando cuenta de ello, a través de esos viajes al pasado que aún no hemos hecho, se manifiesta a través de la escritura. Entonces, bueno, todo eso era lo que quería rescatar de lo que habías dicho. Y quiero irme a esta segunda pregunta que, bueno, creo que lo has expuesto bastante bien, pero a ver si culminamos de desarrollarla, y es, ¿qué tanto miedo te causó el aceptarte a ti misma, Irsa? Pues yo creo que, claro, en nuestra cultura está extendida esa idea de que nos da mucho miedo mirarnos y que por eso no avanzamos o no somos felices, ¿no? Porque como que eso, que estar a solas y escucharnos y conocernos da mucho miedo, pero yo creo que da más miedo no hacerlo. O sea, que el miedo es mucho mayor cuando reprimes tantas partes de ti misma, porque es eso, estás intentando mantener a escondidas un montón de cosas que no tienes por qué tener escondidas, ¿no? Esa rabia, pues mira, yo soy imperfecta, yo me enfado, yo pienso diferente que tú, o yo me siento sola, o siento a veces desesperación o lo que sea. La energía que tienes que consumir para mantener eso a raya, fuera de la vista de los otros, es tremenda y te mantiene en un nivel de alerta terrible, porque a cada persona que conoces, en cada situación que te expones, es como, ay, a ver qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a decir, para que no se me escape el rejo este que yo tengo de rabia, de imperfección, de soledad, de tristeza, de pesimismo, de rumiación o lo que sea, ¿no? Pero en cambio, cuando aprendes o empiezas de alguna manera a permitirte que eso forme parte de ti, te empiezas a aceptar tal y como eres, con todas tus sombras y con toda tu imperfección, para mí el miedo se reduce muchísimo porque ya no estás alerta, ya no estás preocupada a qué pensará el otro si muestro esta parte de mí o si, bueno, para mí es básicamente eso, ¿no? No me planteé, no me voy a conocer a mí misma. Yo de hecho creo que he sido una persona que a lo largo de toda mi vida he mirado muchísimo hacia adentro de mí. Pero mal, o sea, miraba hacia dentro de mí, pero nunca con las herramientas adecuadas o con la visión
comprensiva, respetuosa y compasiva que ahora estoy desarrollando, ¿no? Pero es cierto que yo creo que no me daba miedo aceptarme a mí misma. Yo creo que inconscientemente, como todos, lo que yo buscaba ansiosamente era poder hacer eso, poder aceptarme tal y como era. Pero claro, yo buscaba aceptarme a mí misma, pero siendo perfecta. Es decir, vale, Irsa, ¿qué es lo que miraba hacia adentro y es como, vale, ¿qué es lo que hay mal en ti? Pues intenta cambiarlo y cuando lo cambies ya podrás estar contenta y orgullosa de ti misma y aceptarte tal y como eres y no, ¿sabes? Es como realmente tienes que empezar a aceptarte ya y a quererte y a sentirte válida y digna de amor tal y como eres, incluso aunque te enfades, porque eso no es culpa tuya, es que para mí ha sido vital también entender que la adulta que yo soy no lo decidí yo, no es algo que yo de repente de pequeña, de adolescente o de adulta he decidido, pues voy a ser una persona amargada que se enfada con los demás y que en vez de tener la calma y la serenidad necesaria para poder responder con educación y asertividad, pues voy a soltar lo primero que se me pasa por la cabeza. No, eso viene de, como decía, de unos nudos emocionales que yo no he mirado, ni deshecho, ni respetado, ni nada, ¿no? Entonces, claro, nos culpamos mucho porque es que yo quiero cambiar, o sea, yo no quiero ser esta persona que se enfada de esta manera, pero diciéndomelo no voy a ir a ningún lado. Lo que voy a hacer es echarme más culpa, más presión, hacer que la emoción sea, la emoción negativa o molesta, el malestar sea mayor aún y, en fin, en vez de ir hacia arriba voy a ir hacia abajo. Claro. Y una de las cosas por las que yo creo este podcast es precisamente para comenzar a ver la imperfección, porque yo este mes estoy cumpliendo 6 años como bloguera y 4 de esos años los he dedicado a la autoestima y al amor propio, precisamente porque yo soy una mujer que pasé por duros procesos de baja autoestima y todavía tengo mucha secuela de ello. Y cuando empecé a caminar hacia el amor propio, no es un camino fácil, Irsa, no es un camino fácil. O sea, tú dices, ok, ¿cómo lo hago? ¿Cómo voy hacia mí misma? ¿Cómo lo hago? Pero claro, si te ves desde la perfección, tardas más en llegar. Pero si comienzas a ver tu imperfección, el camino parece mentira, pero se hace menos tortuoso, porque el verbo aceptar es un verbo que empiezas a conjugar en diferentes aspectos de tu vida. Y dices, ok, no soy perfecta y sabes qué, tampoco pretendo serlo, porque me he dado cuenta que, bueno, que a veces mi imperfección no me lleva a un lugar seguro dentro de mí, pero cuando lo detecto, cuando me doy cuenta de ello, puedo empezar a trabajarlo. Sí, sí me explico. Y este aceptar que tú dices, bueno, he estado muchísimo tiempo mirando hacia adentro, no me ha costado aceptarlo. Y fíjate que cuando alguien te dice, esto se llama rabia, no lo tomas de una forma como, ¿qué? No, no puede ser. No, 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 no lo haces desde la no aceptación, sino que lo haces con la apertura que te ha brindado la aceptación todos estos años. Sí, a mí es que no sé, es como que, buah, se me acaba de ir, espérate que se me acaba de ir la olla, porque quería enlazar una cosa que estabas diciendo y al final ya me cambió el chip. Am, Pero mira, escucha, quiero hacer alusión a algo. Estaba viendo ayer, sí, ayer, un video espectacular de Borja Vilaseca, de El mm, lado oscuro se llama. Wow, me encantó ese video y creo que lo voy a ver unas 3 veces más. Él habla precisamente en ese video de toda su mierda. Y bueno, él dice que él es un striptease emocional y que, bueno, él iba a hacer un striptease de toda su mierda en esta conferencia particular. Y hablaba que él le había pedido a unas 30 personas cercanas de su ámbito familiar, laboral, amistades, ¿sabes? Que le dijeran cosas malas de él. Y a partir de esas cosas malas de él iba a construir su lado oscuro. Algo con lo que me tropecé un ratito es, wow, yo creo que yo todavía a estas alturas de mi vida todavía no sería capaz de pedirle a las otras personas que dijeran cosas malas de mí.
Primero porque, ay, la crítica todavía me cuesta demasiado, Irsa, la crítica no la soporto, ¿sabes? O sea, que me hagan críticas negativas es algo que todavía no lo sé manejar y pedirle a mi círculo cercano de amigos, pareja, hija, madre, hermanos, primos, que digan algo malo de mí, o sea, es un ejercicio que lo voy a tener ahí pendiente, pero no sé qué tanta aceptación vaya yo a tener con eso. Tengo que todavía me hace falta una herramienta para ello, pero lo voy a dejar allí pendiente, lo voy a dejar en mi pizarra emocional allí como una tarea pendiente. Porque si yo estoy trabajando esto de la sombra y invito a mujeres como tú a hablar de ella, ya yo debo tener una cierta apertura para ir un poquito más allá. ¿Ok? Porque ya yo tengo detectado algunos puntos, mi inseguridad, mi egoísmo, mi evasión, mi frustración, ya yo lo tengo detectado, pero todavía creo que hace falta profundizar mucho más, pero también la evasión se activa y digo, me da miedo enfrentarme con cosas más oscuras todavía que todavía no salen a la luz. Pero conversando contigo y con muchas mujeres en este podcast puedo ir esclareciendo y puedo ir avanzando hacia mí misma. Sí, yo creo que eso es fundamental, el respeto y la paciencia, porque como tú bien dijiste al principio, es un proceso, bueno, para mí dura toda la vida, van saliendo cosas, vas viviendo situaciones y te vas dando cuenta de que, mira, todavía no tengo recursos o herramientas y está bien. Abrazar la imperfección y abrazar la sombra implica eso, que hay cosas que todavía no sabes gestionar, no puedes, no eres capaz o quizás ahora mismo no te apetece cambiarlo porque estás trabajando en otros aspectos y tienes un montón de frentes abiertos. En fin, eso es totalmente comprensible, ¿no? Es que sí, es que trabajar en ti mismo es como tener muchas ventanas del ordenador abiertas. Mm, es ¿Sí que es o no? demasiado. Sí, sí, total. Total. Entonces yo te digo, en el día a día, claro, sigo sintiendo muchas emociones, pero ahora ya lo vivo desde otro lugar, con más calma, porque yo sí que siento que tengo una herramienta, ¿no? Es cierto que también lo que quería comentar antes es que viajar al pasado a apoyar a esa niña que tú fuiste, es difícil cuando en el presente tampoco sientes que tengas muchos recursos, ¿no? A veces puede ser delicado. Pero una combinación de viajar y de entender por qué eres como eres. Yo, por ejemplo, en el curso de autoestima que promocioné este año, pues estoy muy contenta de dos chicas, una de ellas psicóloga, mm, que me decía, ¿no? Lo mismo que me ha pasado a mí. He intentado muchas veces y de muchas formas mejorar mi autoestima, pero nada funciona y la verdad que estoy un poco escéptica, ¿no? Y al final, en una o dos sesiones, ella cambió muchísimo porque de repente entendió que lo que ella siente tiene un sentido y tiene un origen y no es que ella sea totalmente incapaz, ¿no? Entonces, al empezar a ver que el origen de todo eso no es el presente, sino el pasado, ¿no? Mucha gente te invita a olvidar tu pasado cuando es lo peor para mí que puedes hacer. Hay gente que lo consigue y tira para adelante, pero para mí a un coste elevado que es olvidarte un poco de que he nacido, en fin. Entonces ella, al entender eso, pues ya empiezas a verte de otra manera y ya no es que tengas recursos nuevos, es que los recursos que ya tienes dentro de ti empiezas a verlos y a reconocerlos. Y igual con la otra chica, ¿no? Es como cuando empiezas a entender que no es culpa tuya, que no es que tú ahora no seas capaz, que seas, que vamos, que eres la persona más insegura del mundo y que si no quieres es porque no puedes y que tienes un bloque muy grande y que casi que todo el mundo tira la toalla contigo, pero que venga alguien y te diga, yo te entiendo, porque mira, es que tienes que tener en cuenta que si realmente miras a tu infancia, a lo mejor tú la recuerdas muy bonita y muy normal comparada con otras infancias terribles, pero es que cada infancia tiene sus cosas y a un niño que lo que más importante para él en el mundo en ese momento es los demás, la relación que tiene con los demás y que necesita de los adultos para aprender a entender él qué es lo que siente y cómo gestionarlo, si se encuentra con adultos que lo que hacen es ignorarle o que cuando se siente mal le dan caña porque dicen no, no llores
o tú no te puedes sentir así, no seas egoísta, no seas tal. El niño no va aprendiendo a regular sus emociones, no va aprendiendo qué es lo que siente ni cómo gestionarlo. Lo que va aprendiendo es que él es defectuoso. Entonces, cuando tú le explicas de dónde vienen todas esas creencias y emociones que está sintiendo ahora y por qué se considera a sí mismo una persona tan inválida y tan defectuosa, para mí es que es un proceso natural, como tú decías. Parece contradictorio y parece paradójico, pero cuando realmente te enfrentas a la sombra y a la oscuridad y a todas las mierdas que hay dentro de ti, es cuando realmente empiezas a experimentar alivio. Pero si te fuerzas a ti misma a pensar y a sentir de una forma que no es natural para ti en este momento y que por mucho que sabes que pensar en negativo te hace daño, pensar en positivo no te sale, porque es que tienes ahí un montón de mierda que no consigue que lo bonito que quieres pintar encima quede bien, porque el primero que tienes que hacer es limpiar esa pared de humedades o lo que sea, ¿no? Yo a veces uso esa metáfora. Tú cuando vienes, quieres pintar una pared con humedades, no pintas directamente encima, no pintas un mural bonito con colores brillantes, alegres y positivos, ¿no? Porque eso a lo mejor durante un tiempo va bien, pero es que a la de un par de meses vas a tener otra vez la humedad ahí estropeándolo todo. Entonces hay que ponerse manos a la obra, limpiar, rascar la pared, limpiarla, darle tiempo que se seque, ponerle una capa protectora y luego ya pinta bonito encima. Sí, sí, es verdad, pero ¿qué es lo que pasa en nuestra actualidad? Tenemos prisa. La prisa es una cosa que se ha instalado en nuestro sentir, en nuestra vida, y entonces tenemos prisa todos los días por algo, de alguna forma, prisa de llegar a ninguna parte, pero tenemos prisa. Y entonces sentarte y hacer ese trabajo, como te dije, sentarte a desanudar la lana. ¿Ok? Cuando tú dices, no, pero si yo voy al mercado que está a la esquina y hay cientos de lanas con colores más bonitos, voy a dejar esta aquí. ¿Para qué yo me voy a poner a desanudar esta si yo puedo ir y me puedo comprar hasta tres más? Pero es ese trabajo de paciencia, de detenerte, de ponerte, de pensar. Y en ese momento en el que comienzas a desanudar una lana, o sea, vamos a proponerle este ejercicio a nuestras amigas que nos están escuchando. Si hay una lana, si hay un hilo, que algo, o por ejemplo cuando metes las cadenas y todas se empiezan como a anudar, es una cosa impresionante. Ese detenerte y empezar a desanudar, hay que hacerlo como ejercicio, porque es algo que te va a permitir detenerte al menos un momento, porque no sabemos detenernos, Irsa. No sé si te pasa, pero no sabemos detenernos. Y yo creo que más importante que todo, bueno, más importante, no sé si más importante o menos o igual, ¿no? Pero no solo no tenemos paciencia con nosotros mismos, sino que tampoco tenemos paciencia con los demás, ni los demás tienen paciencia con nosotros, y eso es lo que hace que todo este caos y todo este nudo se mantenga, porque vemos el dolor de los demás, vemos su rabia, su soledad, su incomodidad, sus inseguridades, y no tenemos paciencia para parar y decir, oye, que esa persona me está mostrando un nudo que no sabe de dónde viene y que yo no le estoy dando tiempo para tomar conciencia, para parar, para reconocerlo, para validarlo y para permitirle, por muy poco que yo pueda hacer, desenredarlo aquí conmigo. ¿No? Es como que el otro me muestra su sombra y yo, ay, no, 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 pues eso te los arreglas tú solo porque yo no tengo tiempo, ni paciencia, ni energía para estar aguantándote a ti esto porque bastante tengo yo con lo mío y de verdad. Y entonces cuando nosotros también nos permitimos a lo mejor o nos queremos permitir expresar nuestra sombra, nos encontramos con eso, con que los demás no tienen paciencia, no tienen ganas, ni tiempo, ni energía de parar y de reconocer que es que somos personas que han vivido experiencias que les han hecho nudos emocionales, que lo tienen ahí, que no lo pueden evitar y que encima parece que se sienten culpables, ¿no? Yo creo que para mí el poder contar con personas que nos hagan sentir seguros, tranquilos y cómodos como para poder expresarnos de esta manera es vital para ir sintiendo nosotros mismos pacientes con nosotros mismos también. Ujú, sí. Y esto me lleva a esta última pregunta, Irsa. De acuerdo a todo este conocimiento que me has brindado el día de hoy, ¿cómo se diseña una autoestima saludable? Pues a ver si intento simplificarlo lo máximo posible.
Yo creo que el elemento clave para mí es poder contar con una persona que realmente te permita dedicar ese tiempo y ese espacio a sentirte seguro, una persona que te comprenda y te respete y que no intente acelerar tu proceso y que te obligue a seguir adelante, sino que te ayude a deshacer esos nudos emocionales, que te ayude a entender cuándo se hicieron esos nudos y que de alguna manera pueda viajar contigo, acompañarte para ir deshaciendo eso, para que tú te sientas capaz de ir en el futuro deshaciendo otros nudos por tu cuenta. ¿Vale? Que puedas permitirte desandar el camino de alguna manera, ir hacia atrás e ir instalando recursos desde el pasado hacia el presente y que eso te haga sentirte a ti misma fuerte, apoyada, comprendida, que eso mismo lo puedas hacer tú contigo en el presente y en el futuro. Ok, y si no tienes a alguien, Vale, pues entonces intentar hacerlo tú contigo misma. Es decir, yo ahora mismo siento que no necesito de nadie más porque he aprendido que ese proceso lo puedo hacer yo conmigo misma. Pero sí que en algún momento, en algún punto es necesario encontrarte con alguien que te haga ver, porque por ejemplo ahora la que nos están escuchando, pues pueden entender esta forma de trabajar su sombra o de trabajarse a sí misma, pero las personas que no nos escuchan, por ejemplo, pues lo van a tener más difícil, ¿no? Entonces estas personas que nos escuchan a lo mejor no necesitan que tú o yo las acompañemos, pero sí que es evidente que en este momento pues están aprendiendo que hay una forma y cómo es esa forma para poder crecer y que lo pueden hacer ellas consigo mismas, desandar el camino para deshacer nudos emocionales y que entiendan y comprendan que la culpa no es de ellas, que es totalmente comprensible que se sientan así, que sientan lo que sienten ahora, tengan esas inseguridades o que tengan esa idea de sí misma, que tengan baja autoestima, que esto es totalmente comprensible, es totalmente respetable y que deshaciendo los nudos es como pueden recuperar su energía, su fuerza, su valor, su valía y su autoestima. sí. Y algo que se necesita para una autoestima saludable en primera instancia es voluntad. Una vez que yo tengo voluntad, así no tenga nadie a mi lado, hoy día hay muchísima información en la web, por ejemplo, podcasts como este, en donde estamos dando, bueno, un conocimiento fabuloso que nos has compartido hoy. Y cualquier persona que haya llegado hasta este minuto ha aprendido bastante, o por lo menos ha empezado a tener se le ha encendido algo, ¿ok? Porque algo muy importante que quiero rescatar de esta conversación es que no vayas al pasado sin herramientas, o no vayas al pasado sin alguien que te acompañe y te otorgue algunos recursos para que tú puedas ir a buscarte en esos momentos dolorosos. Y que si tú quieres construir una autoestima saludable, quieres empezar a trabajar en tu amor propio, no empieces a ver simplemente lo bueno, sino que también vayas y busques tus lados oscuros, esa sombra que, bueno, en este podcast he brindado muchísima información. Si alguien coincide con esta conversación por primera vez, también quiero que sepa que hemos hablado de la tristeza, de la frustración, del autodesprecio, que hemos hablado de la autoexigencia, del perfeccionismo, que hemos hablado de muchísimas cosas en este podcast y que si quieres empezar a caminar hacia ti misma, aquí te ofrezco muchísimas herramientas, pero que la web está llena de cosas maravillosas y tanto tú tienes tus cursos, yo tengo mis talleres y cualquier persona que quiera comenzar a trabajar en sí misma, hay mucho gratuito y pago por el que puede comenzar a trabajar en sí misma. Sí, yo evidentemente muchísimo hay, pero me gustaría aprovechar para mandar ese mensaje de decir, no te eches la culpa si lo que ves no te funciona o si lo que lees no lo consigues aplicar a tu vida. Y para mí lo que yo destacaría es darte apoyo a ti misma, date apoyo e intenta respetarte, respetar quién eres y respetar lo que tú sientes, ¿no? Darte esa seguridad a ti misma. Claro.
Eso me gusta muchísimo, darte apoyo, sé paciente contigo misma, ¿no? Y si tienes una sombra que se llama rabia, claro, esa palabra rabia, Irsa, esa palabra rabia no es fácil de asimilar dentro de nosotras y decir, sí, tengo una rabia profunda, inmensa, añeja. Es una rabia que me ha venido, que me ha acompañado hasta este tiempo en el que estoy aquí, y es una rabia que me ha hecho incluso sentir culpable, que es una palabra que has destacado mucho. Culpa, ¿no? ¿Cómo nos culpabilizamos? Nos culpabilizamos por todo. Y si hay una sombra que se llama rabia, lo más probable es que venga de la mano con algo que se llama culpa. Y está bien, tienes rabia. Es una rabia que se fundó en algún momento de tu vida y que lo más probable es que venga de la infancia, de tu adolescencia, de una época en la que no tenías herramientas. Entonces ahora que las tienes, viaja hacia allá, pero con herramientas y preferiblemente acompañado. Pide ayuda, pide ayuda. Cualquier persona puede ayudarte, personas cercanas que te amen, psicoterapeutas, psicólogos. Hay alguien allá afuera que te puede ayudar. Pide ayuda, no dejes de pedirla. Y es normal que sientas rabia, simplemente hay que ir a buscarla. ¿Dónde inició esa rabia? ¿Y qué quiere decirte, no? ¿Qué es lo que está esa rabia tratando de decirte para que tú puedas expresarlo? Así Ujú. Y que, y creo que que esa rabia, y que esa rabia está vestida de otra cosa, porque ella no siempre se muestra tal cual es, ella siempre se muestra con algún camuflaje. Hay que ir a ver qué nombre tiene mi rabia en este claro, momento, cómo se claro, llama. esa rabia, ¿no? Esa injusticia, pues me siento que me han tratado mal y no soy capaz de expresar que no me ha gustado lo que has hecho, o esa rabia de es que le dedicas más tiempo a otro y entonces es celos y me gustaría pedirte que dediques más tiempo a estar conmigo, esa rabia que siento porque es que hiciste algo mal y me parece un descuido que no prestes atención a las cosas porque me gustaría que mi entorno fuese más limpio, ordenado, lo que sea, ¿no? Esa rabia que está tratando de decir y esa rabia lo que está haciendo es reprimir o reforzar tu idea de que no eres capaz de pedir o expresar ciertas cosas, que la callas y se transmite o se expresa a través de esa energía explosiva, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, con ayuda como tú bien dices, de otra persona que sea capaz de ver qué puede haber ahí detrás y ayudarte a expresarlo, ¿no? Y a conectar con ello y a liberarlo. exactamente. Bueno, preciosísimo. No, 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 es que esto nos daría como una hora más, pero el podcast no es de tanto tiempo y de verdad que me encantó tenerte por aquí, Irsa. Igualmente. ¿Qué aporte tan valioso has dejado al club? Si tienes otra sombra, por favor, no dudes en decírmelo y volvemos a conectar y volvemos a conversar, porque esta conversación entre blogueras me fascina, me encanta y de verdad que me encanta tenerte aquí. ¿Cómo te has sentido en la conversación? Pues la verdad es que muy cómoda. También es cierto que yo venía con muchos nervios, pero dado el contexto y el carácter del podcast, pues me permití ser natural y tener esta conversación como podría tenerla con cualquier persona, sin planificar lo que digo, sin cuidar cada cosa que digo y permitirme, como dije antes, que se me fue la olla y es que es verdad, hay veces que se te va el santo al cielo y te quedas en blanco y bueno, ha sido súper agradable el poder expresar lo que yo pienso, ir reforzando cositas, ir conociéndome mejor y saber que hay muchas personas más que piensan como yo, que se Sí. están permitiendo abrazar su sombra también. Así que Ujú. muy contenta de que me hayas invitado. Y yo soy una persona que también piensa como tú, créeme, me identifico muchísimo con con esa rabia, ¿no? No sé, me identifico con todas las sombras. Cada vez soy más imperfecta, cada vez, cada día. Ilsa, cuéntale a nuestras amigas dónde pueden encontrarte. Pues ahora mismo, como decías al principio, en mi web, introvertidamentetuya.com. Y también tengo una fanpage en Facebook y tengo un grupo. Es cierto que todo eso no lo estoy nutriendo mucho últimamente porque tengo la sensación de que hay tanto crecimiento interno que estoy viviendo que no me da la energía para mucho más, pero
poco que comparta está hecho, vamos, desde el corazón, y sé que las personas que me siguen lo están agradeciendo y valorando bastante. Así que si quieren seguirme por ahí, que en breve me gustaría volver a lanzar cursos y demás, pues ahí estoy, en la web, sobre todo, en el blog y en la página de Facebook, Introvertidamente Tuya. Perfecto. Buenísimo. Estoy muy feliz de que hayas estado aquí y que hayas dejado un aporte tan lindo. Mi sombra abraza tu sombra y gracias por estar aquí, Irsa. Un abrazo muy grande, Eliana. Un abrazo. Amiga imperfecta que has llegado hasta este minuto del podcast, gracias siempre por quedarte hasta el final. Me encanta que hayas llegado hasta aquí. Recuerda, por favor, dar likes, dejar un comentario. Recuerda que este podcast sale a la luz cada viernes por iBooks, iTunes, Spotify, YouTube y bueno, cualquiera de estas plataformas, tu favorita, la que más recurras, ahí estoy, el Club de las Mujeres Imperfectas. Hoy hemos hablado de la rabia y hemos aprendido muchísimo hoy con esta invitada maravillosa en el episodio 25. Espero verte aquí, escucharte y saber que me sigues por redes sociales. Un beso a todas, chao.